es a veces confuso, porque pues la manera como se presenta es en los libros de esta manera. Vamos a ver, esta computadora va demasiado lenta. En los libros lo que ustedes van a encontrar es esto. Y eso es realmente lo que se representa en el ciclo cardíaco. Pero cuando uno ve eso, pues no lo va a entender fácilmente, lo ve complicado. Pero esto es sencillo, siempre y cuando uno tenga claro, allí están sobrepuestos los fenómenos del corazón derecho con los del fenómeno del corazón izquierdo. Entonces están sobrepuestos. Si uno separa lo que pasa en el corazón derecho en relación al corazón izquierdo, es más fácil. Lo otro, esto no hay tanto memorizar, es nada más hacer un raciocinio qué es lo que va a ir sucediendo. Yo lo que voy a tratar es de que ustedes entiendan estas curvas en forma sencilla. Al final ustedes van a poder hacer eso. Incluso una pregunta que antes se hacía era, dibújeme usted el ciclo de tal cosa. O sea, eso, pero en relación al corazón derecho y al corazón izquierdo, eso se puede hacer. Es nada más cuestión de practicar e ir entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros, ¿cómo definimos lo que es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco son todos los fenómenos que suceden cada vez que el corazón genera un latido. Cada vez que el corazón bombea sangre, pues van a suceder una serie de fenómenos. El primer fenómeno que inicia todo el trabajo del corazón es un fenómeno eléctrico. Hay un fenómeno eléctrico, hay un fenómeno que ordena eléctricamente a que todo el corazón empiece a trabajar. Esa orden se llamaba potencial de acción. ¿Se acuerdan ayer? El potencial de acción, la despolarización de la célula cardíaca, es lo que inicia todo este proceso. Entonces, lo primero que va a suceder es que el corazón eléctricamente se activa, se despolariza. Y después todo el corazón como un sincicio se sigue activando. Como consecuencia de ese fenómeno eléctrico, el músculo se va a empezar a contraer. Y si ya el corazón trabajó, la orden eléctrica de descanso se llama la repolarización. La despolarización es la activación, la repolarización es el descanso. Entonces, si el corazón da su orden eléctrica de descanso, el músculo va a empezar a relajarse, lo que se llama la diástole. Entonces, primero hay el fenómeno eléctrico que da la orden de contracción, sístole, o de relajación, diástole. Como consecuencia de esa orden eléctrica, el músculo o se contrae o el músculo se relaja. Como consecuencia de esta contracción o relajación del músculo, lo que vamos a tener es que se va a generar presiones, gradientes de presión. En un sitio va a haber más presión que en otro. A eso se llaman gradientes de presión, y eso es parte de los fenómenos hemodinámicos. ¿Así? Dinámico, dinámico de la sangre. La sangre se mueve por cambios de presión, por gradientes de presión, de más presión a menos presión. La sangre se va a mover como cualquier líquido, de un sitio de más presión a menos presión. Pero ¿cómo genero esa diferencia de presiones? Por el fenómeno mecánico. El ventrículo se contrae y entonces genera un cambio de presión dentro del ventrículo, la presión sube y se genera una respuesta hemodinámica. Y cuando la sangre trata de moverse dentro del corazón, en el corazón, si ustedes recuerdan por anatomía, tenemos 4 válvulas: la mitral, la tricúspide, las sigmoideas aórticas y las pulmonares. Pues bien, esas válvulas se abren en una sola dirección, y cuando la sangre trata de regresar, se cierra. Pues bien, cuando el corazón empieza a funcionar, en el ciclo cardíaco, las válvulas se abren, pero eso no suena. Pero en cambio, cuando la válvula se cierra, eso sí suena. Como cualquier puerta, ustedes abren, no suena. Cuando la cierran con fuerza, suena. Entonces, como consecuencia de que la sangre se va moviendo dentro del corazón, lo que vamos a tener son fenómenos sonoros. Entonces, ahí vamos a tener los elementos que forman parte del ciclo cardíaco. Hay un fenómeno eléctrico que inicia toda la orden.
Como consecuencia de eso, el músculo se contrae o se relaja, fenómeno mecánico. Producto de esto, va a haber más presión en un sitio que en otro. Y entonces la sangre se va a mover, hemodinámico. Y en determinado momento las válvulas se van a cerrar, fenómeno sonoro. Eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. En ese orden. Eso no se puede cambiar. Primero es eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Eso no va a cambiar. Pues bien, entonces, ojo, no se olviden. La secuencia es importante. Eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Pues bien, ¿cuántas veces el corazón más o menos tiene una capacidad de generar 70 latidos por minuto? Más o menos eso nos da que en el día el corazón late alrededor de 100.000 veces. Y si uno lo asocia eso en relación al número de latidos que uno puede tener en un año, veamos ustedes que son 36 millones de latidos en un corazón normal. Y si nos vamos para una persona más o menos ya de 70 años, como promedio, pues su corazón ha latido 2.5 billones de veces. Entonces vean lo que el corazón tiene que trabajar permanentemente. Y recuerden que cuando el corazón se relaja, también hay gasto de energía, eso es lo que les decía. No piensen que la relajación, el corazón no trabaja. Trabaja, pero trabaja menos. ¿No? Eso es importante. Los términos que ustedes van a ver de sístole o de diástole, ¿qué es lo que están traduciendo? El término sístole significa contracción. En cambio, el término diástole es enviar la sangre en forma lejana. Así fue como primeramente se entendió esto, de que la sangre llegara al corazón y de ahí podía ser bombeada. Entonces, el ciclo cardíaco está compuesto de un fenómeno sistólico muy importante, pero también del fenómeno diastólico. Ayer les demostraba la relación que debe haber entre sístole y diástole. Y es que si no sucede esa secuencia, nosotros lo que vamos a tener es que ese corazón no va a funcionar de forma adecuada si no descansa bien. Para una buena diástole va a haber una buena sístole, pero si el corazón no se relaja bien, no va a poder trabajar bien. Pues bien, el corazón lo que tiene que hacer es bombear sangre. Su finalidad es bombear sangre. Pero ¿qué parte es la que bombea sangre? No son en realidad las aurículas. Las aurículas en realidad son dos apéndices que van a recibir sangre, pero su función no es trascendental, no es importante. Lo más importante en el corazón son los ventrículos, porque ellos son los motores. Ellos son los que van a hacer que la sangre pueda ser bombeada hacia todo el cuerpo. Entonces, ¿qué nos va a interesar del corazón? No tanto las aurículas. Lo que nos interesa es el ventrículo. Entonces, todo el ciclo cardíaco va a estar en relación a quién? Al ventrículo. Nosotros lo que nos vamos a preocupar es qué es lo que va a suceder en el ventrículo. Las aurículas pasan a ser elementos secundarios. Todo el ciclo cardíaco va a estar circunscrito a lo que va a suceder en los ventrículos. Ahora, hay que tener en cuenta tres principios que son necesarios para poder ir entendiendo todo lo que es esto. La sístole, ¿qué significa? La sístole es la despolarización, es la activación del corazón. La orden eléctrica hace que el músculo se despolarice. Y esa despolarización que va a generar que el músculo se contraiga, a eso se llama sístole, y eso ya lo sabemos, es importante recordar. En cambio, la orden de descanso, de relajación del corazón es la repolarización. La repolarización es la orden para que el corazón descanse. Esa repolarización va a generar que el músculo se relaje, y es lo que se denomina la diástole.
Primer concepto importante. Sístole, contracción, diástole, relajación. La sístole es producto de una orden de activación, despolarización, y la diástole es una respuesta a una orden eléctrica, repolarización. Otro concepto importante que hay que tener en cuenta es que todo lo que pasa en el lado derecho del corazón igual va a pasar en el lado izquierdo. Va a pasar lo mismo. Hay ciertas diferencias en relación a quién empieza primero, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, pero lo básico, lo importante es entender todo lo que pase en el lado derecho del corazón igual va a pasar en el lado izquierdo. Eso es de base. Después hay ciertas diferencias, pero en general, si ustedes entienden un lado, entienden el otro. ¿Estamos? Y el tercer concepto también muy importante es que para que la sangre se pueda mover, ¿qué debe haber? Gradiente de presión. La única manera para que la sangre se pueda mover de un sitio a otro es que haya, ¿qué cosa? Una gradiente de presión. La sangre se mueve de más presión a menos presión. Esos son los tres elementos importantes que debemos tener presentes. La sangre, sobre todo, para poder movilizarse, ojo, la sangre se mueve de más presión a menos presión. Eso es importante para poder entender qué es lo que va a ir sucediendo en el ciclo cardíaco. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta y recordar es que hay una secuencia que no se puede cambiar. Primero es eléctrico, después es mecánico, hemodinámico y sonido. Ese orden no se puede cambiar. Eso es totalmente lo normal, lo fisiológico. Y en segundo punto, la sangre se moviliza por gradiente de presión. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Si yo quiero que la sangre se vaya de un sitio a otro sitio, yo tengo que tener una gradiente de presión. La sangre va de más presión a menos presión. Esto no es nada complicado de poder ir entendiendo. Vamos a ver ahora. Vamos a empezar entonces ahora con lo que es el ciclo cardíaco. Yo quiero que el corazón, que el ventrículo, recuerden que nosotros todos nos vamos a circunscribir al ventrículo. Yo quiero que el ventrículo bombee sangre. ¿Qué es lo primero que tiene que tener el ventrículo? Sangre. Si yo quiero bombear sangre, lo primero que necesito es tener sangre. Entonces, la primera etapa del ciclo cardíaco, va a ser ¿qué cosa? El llenado del ventrículo. Y el ventrículo se llena en diástole. Entonces, el primer fenómeno que vamos a ver es el llenado ventricular. No me interesa que sea el ventrículo derecho e izquierdo, porque ya hemos dicho que los dos fenómenos van a ser semejantes. No necesito especificar que sea el derecho e izquierdo. Los dos fenómenos son semejantes. Lo que pasa en el ventrículo derecho igual va a pasar en el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿en qué consiste esta fase de llenado ventricular? ¿Estamos? La sangre de las aurículas va a pasar hacia los ventrículos. Entonces, si yo quiero que la sangre de las aurículas pase a los ventrículos, ¿qué debe haber primero? Debe haber una gradiente de presión. Eso es lo primero que yo debo tener en cuenta. Entonces, lo primero que yo debo tener para que se produzca el llenado ventricular, ¿qué cosa es? Que haya más presión ¿en dónde? En la aurícula que en el ventrículo. Esa es la primera condición, pues. O sea, yo no tengo que memorizar mucho, nada más me baso en lo que les estoy diciendo. La sangre se mueve de más presión a menos presión. Yo quiero llenar el ventrículo. La sangre debe pasar de la aurícula al ventrículo. ¿Pero cómo consigo eso? Por una gradiente de presión. ¿Dónde debe haber más presión? Pues debe haber más presión en la aurícula que en el ventrículo. Eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, la presión auricular, sea el lado derecho o el lado izquierdo, tiene que ser mayor que la del ventrículo. En ese momento en que la presión en las aurículas es mayor que la de los ventrículos, la sangre va a avanzar, y al avanzar, ¿qué cosa va a abrir? Va a abrir la válvula mitral y la válvula tricúspide.
o sea, las válvulas auriculoventriculares, se abren. Y en ese momento la sangre va a pasar desde las aurículas hacia los ventrículos. Y se va produciendo así, de esa forma, el llenado del ventrículo. ¿En qué momento? Esto es un fenómeno diastólico. Cuando el corazón se está relajando, se produce el llenado ventricular. ¿Estamos? Pues bien, ¿cuánto dura ese llenado ventricular? 5 décimas de segundo. El periodo en que se llena ese ventrículo es 5 décimas de segundo. Muy bien, ahora ya el ventrículo está lleno de sangre. Ya se llenó de sangre. Ahora, ¿qué debe hacer ese ventrículo? Bombear sangre. Entonces, ¿qué debe hacer ahora el ventrículo? El ventrículo debe contraerse. Debe contraerse. Porque recuerden que el ventrículo estaba descansando. Se empieza a llenar, ya está totalmente lleno, y ahora lo que tiene que hacer es bombear la sangre. Entonces, para poder bombear, lo primero que va a hacer el ventrículo es contraerse. Y eso va a ser un fenómeno sistólico. Entonces, este fenómeno sistólico consiste en que el ventrículo empieza a contraerse, y al contraerse, lo que va a suceder es que la presión dentro del ventrículo empieza a subir. Producto de esta contracción, la presión empieza a subir. ¿Cómo está la presión en las aurículas? Las aurículas, recuerden, ¿qué le ha pasado? Se han vaciado. ¿Tendrán presión? No. Se han quedado vacías. En cambio, el ventrículo empieza a tener mucha presión producto de la sístole, producto de la contracción. Y entonces la presión dentro del ventrículo empieza a subir. Las aurículas no tienen casi presión. ¿Qué va a pasar con la sangre? La sangre va a tratar de ir de ventrículo a la aurícula. Y en ese momento en que trata de regresar, las válvulas mitral y tricúspide se empiezan a cerrar. ¿No? La válvula mitral y tricúspide se empiezan a cerrar. Entonces, eso es lo que vamos a tener en ese momento que se denomina la contracción, la sístole, el inicio de este fenómeno sistólico de la contracción. La sangre del ventrículo trata de regresar a la aurícula, pero en ese momento justo se cierran las válvulas mitral y tricúspide, y entonces la sangre no puede regresar. Pues bien, la sangre va a tratar de irse ahora ¿hacia dónde? Hacia la arteria. Hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar. Hacia ahí va a tratar de ir. ¿Estamos? Pero lo que sucede es que estas arterias todavía tienen mucha presión. Entonces, el ventrículo, que estaba casi con una presión de 0 cuando estaba descansando, tiene que tratar, producto de esta sístole o contracción, empezar a subir su presión. 5, 10, 15, 20. Pero las arterias todavía tienen más. ¿La sangre podrá salir hacia las arterias? No, porque la presión en la arteria es mayor que el del ventrículo. En el ventrículo se está produciendo el aumento de la presión, pero todavía no iguala al de la arteria. Por lo tanto, estas válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, ¿se abren? No. Este ventrículo que está lleno de sangre, producto del llenado ventricular, todo este llenado ventricular, ¿ha cambiado? No, porque la sangre no ha podido regresar a la aurícula, ni tampoco ha podido salir hacia la arteria. Por lo tanto, este volumen va a ser constante durante este periodo de contracción. Y ese volumen que está dentro del ventrículo, ¿cuánto es? 120. De 120, ¿se acuerdan ayer lo que decían? Entonces, el ventrículo se ha llenado con 120 mililitros. ¿Ese volumen ha cambiado durante todo este periodo? No. Por lo tanto, el volumen sigue siendo el mismo. Como consecuencia del llenado ventricular, yo tengo 120 mililitros que no han regresado a la aurícula ni han salido hacia la arteria. Este volumen es constante, es el mismo. Por eso se llama contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. El volumen que está dentro del ventrículo, sea el derecho o el izquierdo, es de 120 mililitros y no va a cambiar. Entonces vean ustedes que en esta fase de la contracción isovolumétrica, lo primero que debemos que tener en cuenta
son las presiones. La presión dentro del ventrículo empieza a incrementarse, a subir, producto de la sístole, producto de la contracción. Y en ese momento en que el ventrículo tiene más presión que la aurícula, la sangre va a tratar de ir de más presión a menos presión. Y al tratar de regresar, en ese momento se van a cerrar la válvula tricúspide y la válvula mitral. Pero la sangre puede salir hacia las arterias, pues todavía en este primer momento, si bien la presión dentro del ventrículo está subiendo, todavía la presión del ventrículo no supera al de la arteria. Por lo tanto, la sangre no sale del ventrículo, se queda dentro del ventrículo. Contracción isovolumétrica. El ventrículo está con 120 mililitros. ¿Cuánto dura este periodo, esta contracción isovolumétrica? Dura 1/10 de segundo. 1/10 de segundo. Muy bien, entonces el ventrículo está tratando de bombear sangre. Ha empezado su sístole, ha empezado la contracción isovolumétrica, pero todavía no iguala, no supera a la presión en la arteria, aorta o pulmonar. ¿Qué es lo que va a seguir? Lo que va a seguir sucediendo es lo siguiente. Pues el corazón, el ventrículo, seguirá contrayéndose cada vez con más fuerza y llegará un momento en que la presión del ventrículo supera el de la arteria. Y en ese momento en que la presión dentro del ventrículo supera el de la arteria, ¿qué va a pasar con la sangre? La sangre va a tratar de salir. Y para poder salir, ¿qué tiene que hacer? Abrir las sigmoideas aórtica y pulmonar. Y una vez que se abren las sigmoideas aórtica y pulmonar, lo que va a pasar es que la sangre empieza a salir del ventrículo. La sangre pasa del ventrículo hacia la sangre. ¿Estamos? ¿Cuánto es el volumen que se expulsa? 70 mililitros. ¿Cuánto queda en el ventrículo? 50 es el volumen residual. Entonces, eso es lo que sucede en la eyección. ¿Cuánto dura esta eyección? 2/10 de segundo. 2/10 de segundo. Entonces, ¿qué ha sucedido con este corazón? ¿El corazón ya cumplió su función? Sí, ya bombeó sangre. ¿Ahora qué debe hacer el corazón? Descansar. Entonces, el siguiente fenómeno va a ser diastólico. El siguiente fenómeno es diastólico. Ya el corazón cumplió su función de bombear sangre. Ahora lo que tiene que hacer es relajarse. Entonces, el siguiente fenómeno es un fenómeno diastólico. El ventrículo empieza a relajarse, empieza a descansar. ¿Estamos? Entonces empieza lo que se denomina la fase de relajación. ¿Qué va a suceder? La presión dentro del ventrículo empieza ahora a disminuir. De lo que había logrado con fuerza bombear, por ejemplo, en la aorta, la presión debe ser de 120 milímetros de mercurio para que la sangre pueda pasar hacia la arteria aorta. Pero una vez que ya el corazón cumplió esa función, el ventrículo logró elevar la presión a 120, ahora empieza a relajarse. ¿Y qué va a pasar con la presión dentro del ventrículo? Empieza a disminuir. 100, 80, 60, 40, empieza a disminuir porque el ventrículo empieza a relajarse. Fenómeno diastólico. Entonces, este ventrículo se va a empezar a relajar y la presión dentro de la cavidad ventricular empieza a disminuir. Pero las arterias tienen mucha presión y los ventrículos ahora empiezan a perder presión. ¿Qué va a pasar con la sangre? La sangre se va a mover de más presión a menos presión. ¿Dónde está la presión? En la arteria. ¿Dónde he perdido presión? En el ventrículo. ¿Qué va a pasar con la sangre? La sangre ahora, al inicio de la relajación, va a empezar a regresar hacia el ventrículo. ¿Por qué? Porque el ventrículo ha perdido presión, pues, porque está entrando en su diástole. Entonces la presión ventricular va a ser menor que el de la arteria y en ese momento la sangre va a tratar de regresar hacia el ventrículo. Pero al tratar de regresar hacia el ventrículo se van a cerrar las válvulas sigmoideas aórticas y sigmoideas pulmonares. De tal forma que la sangre no logra retornar al ventrículo porque se cierran esas válvulas sigmoideas.
Entonces, el volumen dentro de este ventrículo, ¿de cuánto era? De 50. Era el volumen residual, lo que quedaba era 50. ¿Ha cambiado en algo este volumen? No. Por lo tanto, el volumen es el mismo. Isovolumétrico. El volumen es el mismo. A esto se llamará relajación isovolumétrica. El ventrículo mantiene un volumen de 50 mililitros. Es el volumen residual. ¿Estamos? Entonces, en eso es lo que consiste. El ventrículo ya empieza a relajarse. Mientras tanto, ¿qué va pasando con las aurículas? Las aurículas empiezan a recibir sangre. Poco a poco las aurículas empiezan a recibir sangre. Entonces, si las aurículas empiezan a recibir sangre, poco a poco empiezan a llenarse de sangre, la presión dentro de la aurícula empieza a subir. Producto de este llenado de la sangre que está regresando a las aurículas, la presión empieza a subir. ¿Pero a cuánto? 3, 4, 5 milímetros de mercurio. Muy poco. ¿Cómo está la presión dentro del ventrículo? En el lado izquierdo estaba en 120. Conforme se va relajando, baja a 100, a 80, a 60, a 40. Empieza a bajar. Pero la presión en el ventrículo, durante este periodo de relajación isovolumétrica, es mayor que el de la aurícula. La aurícula está en 2, 3, 4, mientras que él va en 60, 40, 20, pero todavía acá yo tengo más presión que en la aurícula. ¿Tendré menos que el de la arteria? Sí, por eso es que se ha cerrado la sigmoidea. Pero acá todavía la presión poco a poco empieza a bajar. Porque está en diástole. Y va a tratar de que ese ventrículo llegue a tener una presión de 0. Nunca es 0, ¿por qué? Porque hay un volumen residual. ¿De cuánto? De 50 mililitros. Entonces eso generará una presión de medio a 1 milímetro de mercurio. Pero al principio nosotros vamos a tener 120 en el lado izquierdo, 100, 80, 60. Va a tratar de llegar a 0, pero nunca llega a 0. Nunca llega a 0 porque hay un volumen residual que genera cierto grado de presión. Entonces vean ustedes que si bien se cerraron las válvulas sigmoideas, la sangre de las aurículas todavía no puede pasar al ventrículo. ¿Por qué? Porque el ventrículo todavía está con una presión de 40, de 20, de 30. Poco a poco esa presión va disminuyendo. Nunca va a llegar a 0 porque hay un volumen residual. ¿Cuánto dura esta fase de relajación isovolumétrica? 1/10 de segundo. 1/10 de segundo. Pues bien, ¿qué va a suceder ahora? Lo que va a suceder es que el ventrículo va a seguir relajándose. Cada vez la presión dentro del ventrículo va a ir tratando de caer casi ya a 0. Nunca llega a 0 porque hay un volumen residual. Llegará un momento en que las aurículas están con una presión de 5 o 6 milímetros de mercurio, mientras que el ventrículo está con una presión de 0.5 o 1 milímetro de mercurio. En ese momento, ¿qué sucede? Que la presión del ventrículo es menor que el de la aurícula. Y si la presión del ventrículo es menor que el de la aurícula, lo que va a suceder es que el volumen de las aurículas, la sangre de las aurículas, va a avanzar y van a abrir las válvulas auriculoventriculares, porque la aurícula tiene presión de 5 o 6, mientras que el ventrículo ya prácticamente está llegando casi al 0. La aurícula tiene más presión que el ventrículo. En ese momento se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre va a pasar de las aurículas a los ventrículos en lo que ya nosotros llamamos llenado ventricular. O sea, ya hemos dado vuelta al ciclo cardíaco. Ya estamos nuevamente en el inicio. ¿Está claro? Esto no es difícil. Vean ustedes cómo se va explicando y se entiende, ¿no? No es complicado, es ir razonando nada más qué va a suceder. Los principios que hemos dicho: sístole contracción, diástole relajación. Lo que sucede en el lado derecho es igual que en el lado izquierdo. Y para que la sangre se mueva, tengo que tener más presión hacia menos presión. Ese es el principio para poder generar eso. Entonces vean ustedes en esta otra forma. En rojo tenemos la sístole. Contracción isovolumétrica, que es la primera etapa sistólica, y después sigue la eyección. Una vez que el corazón cumplió su función de bomba, ¿qué tiene que hacer? Empieza la relajación isovolumétrica.
la presión dentro del ventrículo empieza a disminuir, la sangre va a tratar de regresar, se cierran las sigmoideas aórtica y pulmonar, generando pues la relajación isovolumétrica. Mientras el ventrículo se va relajando y va tratando de llegar a cero, nunca llega a cero por el volumen residual, las aurículas poco a poco se están llenando. Llegará un momento en que la aurícula tiene 5 o 6 milímetros de mercurio y el ventrículo está casi en cero. En ese momento, lo que va a suceder es que la presión en la aurícula, al ser mayor que la de los ventrículos, empieza el fenómeno de llenado. Y el llenado del ventrículo tiene 3 momentos: un llenado rápido, un llenado lento y finalmente la contracción auricular. Acá está el llenado lento, acá está repetido también llenado lento y acá está la contracción auricular. Entonces vean ustedes, el llenado del ventrículo tiene 3 momentos: llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. De tal forma que la diástole tiene dos momentos: el inicio, que es la relajación isovolumétrica, y el llenado del ventrículo. Y el ventrículo se llena en forma rápida, después en forma lenta y contracción auricular. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, la diástole tiene un objetivo. La diástole es lo que va a permitir que ese ventrículo se llene de sangre. Y en un primer momento se produce la relajación isovolumétrica, en que el ventrículo empieza a descansar y llega un momento en que su presión sigue cayendo desde 120 en el lado izquierdo a llegar casi a cero. Nunca es cero por el volumen residual. Mientras que las aurículas poco a poco se van llenando de sangre y tienen una presión de 5 o 6 milímetros de mercurio. Y en ese momento en que tengo 6 en la aurícula y casi 0 en el ventrículo, empieza el llenado. Llenado que primero es rápido, después lento y finalmente la contracción. Pues bien, una vez que ya este ventrículo, gracias a esta diástole, se ha llenado, lo que tengo que hacer es bombear sangre. Y empiezo la sístole. Primero con una contracción isovolumétrica, la presión dentro del ventrículo, que estaba pues casi en cero, ahora tiene que ir subiendo, pero las arterias todavía tienen presión más alta. Entonces primero tenemos una contracción isovolumétrica y llegará un momento en que la presión dentro del ventrículo supera el de la arteria y se produce la eyección. Eyección que también tiene 2 momentos: una máxima eyección y después una eyección reducida. Eso lo vamos a ir viendo luego. Entonces, cuando uno habla del llenado del ventrículo, el llenado se produce ¿por qué cosa? Porque yo tengo acá más presión en la aurícula que en el ventrículo. Entonces la sangre se va a mover ¿de dónde? De más presión a menos presión. Ese es el llenado. Entonces, vean ustedes, esta fase de llenado tiene 3 momentos: un llenado rápido, un llenado lento y una contracción auricular. ¿En qué consiste este llenado rápido? Esto no es muy complicado de entender. En un primer momento, la aurícula, cuando está ya llena de sangre, ¿cuánto es su presión más o menos? 5 a 6 milímetros de mercurio. La aurícula está con 5 o 6 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión en el ventrículo? Casi 0. 1 si quieren, 1 o casi 0. Entonces la gradiente de presión ¿cuánto es? 6 contra 0, o sea, casi 0. ¿Estamos? Esa gradiente ¿qué va a hacer? Que la sangre rápidamente pase de la aurícula al ventrículo. ¿Estamos? Entonces la sangre va a pasar rápidamente. ¿Qué va a pasar con la aurícula? Empieza a vaciarse. ¿Por qué? Porque pierde volumen, pero también pierde ¿qué cosa? Presión. Entonces de lo que yo estaba en 6, conforme la aurícula va llenando al ventrículo, la presión dentro de la aurícula va a bajar a 5, va a bajar a 4. ¿Y qué va a pasar con la presión dentro del ventrículo? El ventrículo recibe sangre, recibe presión. Entonces ya no va a estar casi en 0, va a estar ¿en cuánto? En 1, en 2 o en 3. ¿Y cuánto tiene la aurícula? 4. ¿Cuánto tiene el ventrículo? 3. ¿Cuánto es la gradiente? 1. 4 menos 3 es 1. Pero en un primer momento era 6 contra 0. ¿Cuánto era la diferencia? 6 puntos. Entonces la sangre, lógico, pasa rápido.
Pero conforme la aurícula va llenando al ventrículo, conforme la aurícula va vaciando, pierde volumen y pierde presión. Volumen o presión que gana el ventrículo. ¿Qué pasa con la gradiente? Se acerca. Y entonces la diferencia de presiones va a ser baja. Y entonces, ¿cómo se va a mover la sangre ahora? Más lento. Entonces, por eso es que hablamos primero de un llenado rápido, en donde el 70% del volumen sanguíneo que debe pasar, pasa. Y después viene ya, conforme va disminuyendo la presión en la aurícula y el ventrículo va ganando un poco de presión, se va a producir lo que se llama el llenado lento. En ese llenado lento o diastasis se va a producir el 10% del volumen sanguíneo que va a pasar. Entonces, este periodo de llenado lento, o que también se llama diastasis, solamente el 10% del volumen va a pasar en ese momento. ¿Estamos? ¿Cuánta sangre sería? En mililitros, ¿cuánto sería el llenado lento? 7. Pues. Recuerden, ¿con cuánto se llena el ventrículo? Con 70. 70 más 50, 120. ¿Cuánto le da la aurícula? 70. ¿No? El 70% de esos 70 mililitros pasa en este primer momento. El otro 10% pasa acá. O sea, 7 mililitros. Entonces, de esta manera, ¿qué ha sucedido? La aurícula ya terminó de vaciar prácticamente en forma pasiva. La aurícula no ha trabajado. La aurícula se llenó de sangre, tenía una presión de 6, el ventrículo estaba casi en 0, y poco a poco la sangre va pasando, generando un llenado rápido y después un llenado lento. ¿Cuánta sangre ha pasado producto de este llenado rápido y lento? El 80%. Pero al final de este llenado lento, el ventrículo y la aurícula, los dos tienen una presión de 4. ¿La sangre se mueve? No. ¿Cuánta sangre todavía queda en la aurícula? El 20%. Entonces, como pasivamente la sangre ha pasado de la aurícula al ventrículo, pasivamente, sin ningún esfuerzo, solamente por gradiente de presión, ha pasado el 80% del volumen sanguíneo. Pero todavía nos falta vaciar un 20%. ¿Qué hace la aurícula? Solo allí, y en ese momento, la aurícula se contrae. Solo ahí la aurícula empieza a trabajar realmente para poder vaciar ese 20%. Porque ya por gradientes de presión ya no se puede. Pasivamente ya la aurícula ya no puede mandar más sangre al ventrículo. Entonces, ¿ahora qué le queda a la aurícula? Para terminar de vaciarse, ese 20% restante va a tener que pasar producto de un trabajo auricular. Y allí es el único momento en que la aurícula trabaja, durante la contracción auricular, que va a permitir que el 20% faltante pues logre pasar hacia él. Entonces vean ustedes que la fase de llenado tiene 3 momentos. El llenado rápido, y conforme se va vaciando la aurícula, empieza a disminuir la velocidad del llenado, llenado lento, diastasis, y finalmente la aurícula solo en ese momento empieza a trabajar, a funcionar para poder vaciar el 20% del volumen ventricular. ¿Estamos? Entonces, de esa manera pues se produce el llenado. La eyección también más o menos tiene el mismo sentido. Al principio yo voy a tener un ventrículo que empieza a contraerse con mucha fuerza hacia una arteria que tengo que mandar la sangre. Entonces, al principio, el ventrículo se contrae con tanta fuerza que la sangre sale con mucha fuerza. Prácticamente el 70% del volumen sale en ese primer momento, en donde el ventrículo con mucha fuerza logra lanzar la sangre hacia la arteria. Entonces, a eso es lo que se llama la máxima eyección. Con fuerza se manda esa máxima eyección. Pero ¿qué va a pasar con el ventrículo conforme va bombeando la sangre? Va a empezar a perder ¿qué cosa? Fuerza. Parte del volumen, parte de mi fuerza se le estoy entregando ¿a quién? A la arteria. La sangre que va a llegar hacia las arterias está llevando volumen, pero también lleva presión. Entonces, en un sujeto normal, la presión tiene 2 cifras, la máxima y la mínima. Condiciones normales 120 con 70. 120 es lo máximo.
70 es lo mínimo. 170, o perdón, 120 es lo sistólico. 70 es lo diastólico. Entonces la arteria aorta, por ejemplo, tiene una presión diastólica de 70 milímetros de mercurio. Eso es el diástolo. El ventrículo empieza a contraerse y debe, ¿qué cosa? Alcanzar los 70 y ganarle para poder mandar la sangre. Y eso es lo que hace el ventrículo. El ventrículo se contrae con tanta fuerza que logra alcanzar una presión de 120 y saca la sangre hacia la arteria aorta con una presión de 120. Y entonces, ¿qué va a pasar? La aorta empieza a ganar volumen y empieza a ganar presión. Y conforme el ventrículo va vaciándose, pierde volumen y pierde presión. Y entonces, así como en un primer momento hay una máxima fuerza, conforme el ventrículo se va vaciando, el ventrículo pierde volumen, pierde presión, y lo que va a suceder después es que va a haber una eyección reducida. ¿Por qué? Porque ya el ventrículo está perdiendo fuerza. Entonces ya la sangre que sale al final sale con menos fuerza. Entonces vamos a tener una máxima eyección donde sale el 70% del volumen que debería salir, y el otro 30% sale con una eyección ya reducida, porque el ventrículo ya está perdiendo volumen, ya está perdiendo fuerza. Entonces eso es lo que va a suceder en la eyección. Pues bien, una manera también de representar el ciclo cardíaco es de esta otra forma. Lo que vamos a tener acá en el ciclo cardíaco es que el ventrículo tiene un volumen residual, que es de ¿cuánto? De 50 mililitros. La presión dentro de ese ventrículo está casi en cero. Nunca es cero porque hay un volumen residual. Bueno, lo que vamos a tener es que en un primer momento se produce el llenado del ventrículo. Llenado rápido, llenado lento y contracción auricular, que lo que va a hacer es transmitirle ¿cuánto de volumen? 70 mililitros. De 50 paso a tener 120. Y como he recibido volumen, mi presión ha subido, pero muy ligero, sube muy poco, 3, 4 milímetros de mercurio, o sea, no tiene mucha importancia, porque esto es un fenómeno diastólico, es un fenómeno pasivo. Producto del llenado, prácticamente mi presión ha subido muy poco. Una vez que ya este ventrículo está totalmente lleno de sangre, lo que tiene que hacer ahora, ¿qué cosa es? Bombear la sangre. Yo tengo que sacar la sangre del ventrículo que está llenando a esta cavidad. Sí, pero por ejemplo, en el lado izquierdo del corazón, la arteria aorta, en diástole, ¿cuál es la presión? 70, que es la mínima. Sí, pero yo estoy casi en 5 y tengo que alcanzar al 70. Entonces, producto de esta inicial contracción que se denomina isovolumétrica, ¿por qué? Porque el volumen de 120 no va a cambiar dentro de la cavidad. La presión dentro del ventrículo empieza a subir 20, 30, 40, 60. Tengo que ganarle a la aorta y voy a llegar a 120, que es lo máximo que hace el ventrículo. Y entonces en ese momento en que la presión del ventrículo supera al de la arteria, que está en 70, en ese momento se produce la eyección. La sangre va a salir hacia la arteria aorta en el lado izquierdo y a la pulmonar en el lado derecho, llevándole ¿qué cosa? Volumen, llevándole fuerza. Y por eso es que la presión de 70 diastólica sube a 120 en la aorta, producto de la salida de esta sangre que sale con fuerza del ventrículo izquierdo. Entonces de esa manera vamos a tener la eyección. Una vez que el corazón ha bombeado sangre, ¿qué tiene que hacer? Relajarse. Entonces la presión dentro del ventrículo empieza a caer, lo que se denomina la relajación. Pero recuerden que la relajación va a ser isovolumétrica, porque el volumen que queda residual de 50 siempre sigue siendo 50. Entonces poco a poco la presión va a tratar de llegar hasta cero. Nunca llega a cero porque hay un volumen residual. De esos 50 mililitros genera una presión de medio o 1 milímetro de mercurio, y ahí se va a mantener. Se produce el llenado, sube un poquito la presión, prácticamente poco lo que sube porque es baja presión. Esto es un fenómeno diastólico de llenado, y acá ya una vez que está lleno el ventrículo empieza a contraerse, la sístole. Poco a poco la presión empieza a subir, y cuando supera el de la arteria
se produce la eyección. Fenómeno sistólico, contracción isovolumétrica y eyección. Una vez que ya bombeó el corazón sangre, se relaja. Relajación isovolumétrica, fenómeno diastólico. Nuevamente el llenado, que también es un fenómeno diastólico. Pues vean ustedes en qué momento las 4 válvulas están cerradas. En el llenado pueden estar las 4 válvulas cerradas, porque están abiertas, ¿quiénes? La mitral y la diafragma. Durante la eyección, ¿las 4 válvulas están cerradas? Tampoco, porque se abre la aorta y se abre la pulmonar. ¿En qué momento las 4 válvulas están cerradas? Durante la contracción isovolumétrica y durante la relajación isovolumétrica. Ahí van a estar las 4 válvulas cerradas. ¿En qué momento las 4 válvulas pueden estar abiertas? En ninguno. Las 4 válvulas no pueden estar abiertas a la vez. Pueden estar cerradas las 4, sí, en la contracción isovolumétrica o en la relajación. Pero que las 4 válvulas estén abiertas a la vez, eso no es posible en el corazón. Entonces, esa es otra forma de representar el corazón. Ahora, todo este fenómeno de contracción, de sístole, ¿es producto de qué? De que hay una orden eléctrica, el potencial de acción. Ese potencial de acción, ¿qué hace? Hace que se abran los canales de calcio para que el calcio entre a la célula y finalmente, después de lo que hemos visto el día de ayer, se produzca la contracción. Primero es la orden eléctrica, después viene el fenómeno mecánico de contracción o de relajación, pero la orden eléctrica de trabajo significa despolarización. Y la despolarización es que el sodio empieza a ingresar a la célula. Esa es la parte eléctrica. El calcio es para la contracción. Para la parte eléctrica, ¿qué significa la despolarización? Que el sodio empieza a ingresar a la célula. Entonces, la orden eléctrica de despolarización es gracias a que el sodio empieza a ingresar a la célula. ¿Y cuál es la orden de relajación? La orden de relajación es lo que se denomina la repolarización. La orden eléctrica es la repolarización. ¿Y en qué consiste la repolarización? En que el potasio empieza a salir de la célula. La despolarización eléctrica, orden eléctrica, es el ingreso del sodio a la célula. La orden opuesta, o sea, la relajación, la orden de repolarización, es producto de la salida del potasio. El sodio entra y despolariza. El potasio sale de la célula y repolariza. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, producto de todo esto, pues vamos a tener que la actividad eléctrica ordena al músculo o que se contraiga o que se relaje. Entonces, yo quiero finalmente que este ventrículo bombee sangre. Lo primero que necesito es ¿qué cosa? La orden eléctrica. Entonces vean ustedes que la orden de despolarización, la orden eléctrica, avanza a través del nodo aurículo-ventricular y entra hacia las paredes del ventrículo. Haz de His, las fibras de Purkinje, que esto ya está en el ventrículo, si ustedes recuerdan por anatomía, la orden eléctrica, el estímulo eléctrico, la orden de despolarización avanza a través del nodo aurículo-ventricular hacia el ventrículo. Y como consecuencia de esa orden eléctrica, de esa orden de despolarización, el ventrículo empieza a contraerse. Entonces, la presión dentro del ventrículo empieza a subir. La presión dentro del ventrículo empieza a subir y las aurículas que se han vaciado tienen presión cero. En ese momento, la presión del ventrículo es mayor que de la aurícula y va a tratar de regresar. Y en ese momento se cierran las válvulas aurículo-ventriculares. Y cuando las válvulas se cierran, producen ruidos. Cuando se cierra la válvula mitral y tricuspide, producen el primer ruido cardíaco. Entonces, si ustedes ven, orden eléctrica,
de despolarización, ingresa el sodio a la célula. Como consecuencia de esta orden eléctrica de despolarización, el músculo empieza a contraerse en presencia de calcio, fenómeno mecánico. Como consecuencia de esta contracción, la presión dentro del ventrículo sube en relación al de la aurícula, fenómeno hemodinámico. Y la sangre, al tratar de regresar, cierra las válvulas auriculoventriculares, produciendo el primer ruido cardíaco, fenómeno sonoro. Fenómeno eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. ¿Estamos? Poco a poco la presión dentro del ventrículo empieza a ir incrementándose y logra superar al de las arterias. Y en ese momento se van a abrir las válvulas sigmoideas aórticas o sigmoideas pulmonares. Y la sangre empieza a salir generando ya la eyección. ¿Cuánto dura la sístole cardíaca? 3 décimas. 1 décima de la contracción isovolumétrica y 2 décimas de la eyección. En total, 3 décimas de segundo. Una vez que el corazón ha cumplido su función de bombear sangre, ¿qué tiene que hacer? Relajarse. Para relajarse, ¿qué orden debe haber primero? Orden eléctrica. ¿Qué orden? De repolarización. El potasio empieza a salir de la célula. Primero yo debo tener la orden eléctrica de repolarización. Como consecuencia de esa orden eléctrica, el ventrículo se empieza a relajar, fenómeno mecánico, y la presión empieza a disminuir en relación a la arteria, fenómeno hemodinámico. Y en ese momento en que la presión dentro del ventrículo disminuye en relación al de la arteria, la sangre de la arteria va a tratar de regresar al ventrículo y se cierran las sigmoideas aórticas y pulmonares. Segundo ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco. Entonces, ¿qué tenemos? Fenómeno eléctrico, fenómeno mecánico, hemodinámico y sonoro. Poco a poco la presión dentro de este ventrículo sigue cayendo hasta llegar casi a 0. Y las aurículas poco a poco se empiezan a llenar y van a tener una presión de 5 a 6, mientras que el ventrículo está casi en 0. Y en ese momento se van a abrir las válvulas auriculoventriculares y va a iniciarse el llenado del ventrículo. Poco a poco se empieza a llenar el ventrículo. Entonces la diástole del corazón se inicia con la relajación isovolumétrica y se continúa con el llenado. ¿Cuánto dura la diástole cardíaca? En tiempo. 1 décima de la relajación y 5 décimas del llenado. En conclusión, ¿cuánto? 6 décimas de esa manera, pues, el corazón ha cumplido su trabajo. Entonces vean ustedes que el corazón, si bien tiene la sístole y la diástole, el trabajo ¿cuánto dura? 3 décimas. ¿Y cuánto descansa? 6 décimas. Y entonces el ciclo cardíaco, que dura 9 décimas de segundo, vean ustedes que trabaja 1/3 y descansa 2/3. ¿Cuánto es la hora más o menos de trabajo de X personas? 8 horas. ¿Cuántas debe descansar? 16 horas. De ahí salen las 24 horas. El corazón va indicando eso. El corazón trabaja 1/3. Nosotros debemos trabajar 1/3 y descansar 2/3. Excepto el médico. El médico tiene, ¿es verdad? El médico tiene un horario especial de 6 horas. Y eso lo tienen que aprender. Eso es una ley que no se puede perder. Es la ley del médico. Por el tipo de trabajo que hace el médico. Pero el médico trabaja 6 horas. No. De ahí uno tiene que salir, venir a enseñar acá, irme a la clínica y ir al consultorio. O sea, ustedes vayan metiéndose en la cabeza que van a trabajar las 24 horas del día. El médico es así y es una profesión socializada. No lo vean como monedas, dólares. Los que están viendo que esto es un negocio, váyanse a otra profesión, es más fácil. De médicos no nos va bien. Ya nosotros, bueno, ya estamos viejos y hemos alcanzado algo, pero vemos con preocupación a los médicos jóvenes.
Entonces, ojo, nosotros deberíamos realmente trabajar un tercio y descansar. Pero nosotros pues estamos en ese sitio porque bueno, está así la rutina. Entonces,